¿Qué relación tienen el tema de los sumerios, los Anunnakis, con el libro de Enoc? En la continuación de nuestro video sobre el libro de Enoc, revelamos ciertas teorías, opiniones, acerca de dicho tema. No buscamos mostrar ninguna verdad absoluta, porque nadie la tiene, ni hacerte cambiar tus creencias, ni desprestigiar la Biblia. Más bien estos temas interesantes pueden tener la clave del origen de la humanidad y es lo que intentamos averiguar, al ver si hay similitudes. ¿Los Anunnakis son los Nefilim bíblicos? En la Biblia se habla de los Nefilim o los Elohim, que eran gigantes. En la mitología griega se los denomina gigantes o titanes. En Sumeria se los denomina Anunnakis. Respondiendo a la pregunta ¿qué relación pueden tener los Anunnakis con el libro de Enoc? La respuesta puede ser la enorme coincidencia en las similitudes. O sea, puede ser la misma historia pero contada de forma diferente. Vamos a detallarlo para ver tú qué opinas. Porque Enoc, sin importar lo hayan aceptado dentro del canon bíblico o no, sigue apareciendo en diferentes tradiciones de los textos antiguos. Aunque no lo creas, los egipcios, los babilonios, los griegos, incluso los sumerios tienen similitudes con historias diluvianas y con un patriarca con otros nombres, parecidos al libro de Enoc. En el caso de los sumerios, a la tierra llegaron unos seres a los que ellos describen como sobrenaturales, en aquel pasado antiguo. Estos seres o visitantes ellos los llaman en su tradición similar de forma escalofriante al del libro de Enoc. Pero en vez de vigilantes les dicen los Anunnakis. Algunos dicen que significa aquellos que vinieron de los cielos y sí en cierta parte, pero también guarda otro significado, como Anuna, Anunnakene o Anunna, significado más o menos los de la sangre real. Mientras otros grupos principalmente ufológicos postulan que significa Anu igual a cielo, Na igual a Ai, Ki igual a tierra, descrito como la quinta generación de dioses en la epopeya babilónica de la creación. Estos fueron dioses para los sumerios, incluso extraterrestres, y la similitud con el libro de Enoc es apenas parecida pero no total. Los Anunnakis son el nombre en plural de los dioses de la antigua civilización sumeria, según diversos autores y teóricos de la conspiración. Los Anunnakis, además de estos, serían extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años y se asentaron en el Medio Oriente creando la civilización sumeria. De acuerdo a estos autores y a los partidarios de los extraterrestres de la antigüedad, los Anunnakis habrían creado al hombre y encaminado a la civilización tal como se conoce hoy en día. Los teóricos de la conspiración partidarios de estas teorías no aportan una demostración científica que respalde esta teoría, por lo que es considerada una pseudohistoria o pseudociencia. Pero según los textos sumerios también cuentan de cómo estos Anunnakis se reproducieron con los humanos y creando una nueva especie, al igual lo cuenta el libro de Enoc con los vigilantes en el nacimiento de los Nefilim, pervirtiendo a la humanidad y por eso el castigo con la gran inundación. Por eso dije que es posible que el libro de Enoc repita la historia sumeria de los Anunnakis. Desde la traducción de las tablillas de barro de Mesopotamia y el estudio de los escritos de la Biblia, se demostró que varios episodios del Antiguo Testamento encuentran eco en las tablillas escritas, como el diluvio bíblico, que se basa en la versión babilónica del diluvio que se encuentra en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, traducida y publicada por George Smith, versión babilónica del siglo XVII o XVIII a.C., la creación del mundo, epopeya del Enuma Elish, la creación de la humanidad con arcilla y el secreto de la inmortalidad. Un ejemplo es, en el texto sumerio 14005, lado B, línea 24, nosotros, el dioses, lo cambiamos, lo tenemos faconé, y le dijo que se parara en el arcilla. En la Biblia Génesis 2, 7, Dios moldeando al hombre con el arcilla de la tierra y el hombre se convirtió en un ser vivo. Pero al ver algunas similitudes, ellos han resaltado y creen varios milenios antes de que comenzara la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, ya existía una historia bastante similar a la del Génesis. E incluso se transcribió en tablillas de arcilla. Pero no es tan sencillo de ponerlo así porque la Biblia habla de Dios y los sumerios se refieren a dioses. Se podría concluir que los sumerios carecían de vigilancia al describir lo divino. Volviendo al tema, hay cierta discrepancia y similitud en esos textos sumerios con la Biblia y el libro de Enoc. Pero la verdad total tal vez por ahora nunca la sabremos. Esperamos en futuros videos y encontrando más pistas que nos aclaren sobre este tema.